Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Patricio Quesadas y vamos a continuar con los métodos de investigación en salud. Nuestra temática de ahora es investigación cuantitativa y particularmente vamos a abordar los diseños experimentales. Espero que te guste esta actividad. Bien, el indicador del logro para esta actividad curricular se basa en que ustedes efectivamente puedan identificar los principales aspectos de los diseños de investigación cuantitativos en ciencias de la salud. Para eso, nuestra agenda se compone de dos puntos relevantes. El primero son la definición, importancia, componentes claves, ventajas y limitaciones de los diseños experimentales. Y en un segundo punto vamos a hablar acerca de los tipos de diseños experimentales, particularmente de los diseños preexperimentales, cuasi experimentales y los experimentales como tal, o también conocidos como experimentales puros. Bien, ¿qué son los diseños experimentales? Los diseños experimentales son básicamente aquellos en los que el investigador manipula una o más variables independientes para poder observar el efecto sobre una o más variables dependientes. Y en general se dice que estos diseños son fundamentales para establecer relaciones de causalidad. Bien, ahora, ¿por qué en general se dice que son relevantes o importantes los diseños de investigación experimentales? En general son importantes porque nos ayudan a establecer dos puntos críticos en la investigación cuantitativa. Uno es el rigor científico que aportan los diseños experimentales y lo segundo es que estos diseños pueden ser aplicados a nuestras prácticas clínicas, es decir, tienen una aplicación clínica sobre las intervenciones que hacemos los profesionales de la salud. En el caso del rigor científico, los diseños experimentales son importantes porque mantienen un control de las variables también conocidas como variables externas, variables extrañas o variables contaminantes. Y esto hace de que los diseños experimentales permitan de alguna forma minimizar los riesgos de error o riesgos de sesgos en los resultados de una investigación. Esto de alguna forma estaría aumentando la validez interna de la investigación. Por otra parte, la importancia de la investigación experimental cuantitativa tiene que ver con la aplicación clínica. Básicamente son esenciales para la implementación de prácticas basadas en la evidencia. Y mucho del quehacer de los profesionales de la salud se basa en una medicina o salud basada en la evidencia. Esto que permite, de alguna forma, permite evaluar la efectividad de las intervenciones como tratamientos, programas de rehabilitación o nuevas técnicas de manejo clínico. Bien, los diseños experimentales poseen tres componentes claves. Uno es la manipulación de variables, otro es el control de variables y de grupo y lo otro es la aleatorización de los participantes y de los grupos. Bien, respecto de la manipulación, significa que algo en el entorno es cambiado a propósito por el investigador. En el caso del control, esto significa que es utilizado para evitar que los factores exteriores tengan una influencia sobre el resultado del estudio, entendiendo los factores como variables externas, variables extrañas o también conocidas como variables contaminantes. Y un tercer punto es la aleatorización, que se refiere a la asignación azarosa de sujetos, es decir, la selección azarosa de sujetos y cómo estos son introducidos en grupos de intervención o grupos de control también de forma azarosa. Esto quiere decir que la aleatorización es utilizada para la asignación de sujetos a diferentes tratamientos, intervenciones o condiciones de manera azarosa en vez de sistemáticamente. Ahora bien, los elementos más importantes en la investigación de los diseños experimentales son la manipulación y el control. Manipulación significa que algo en general es cambiado a propósito por el investigador. El control en general es utilizado para evitar que los factores exteriores tengan influencia sobre el resultado del estudio. Es decir, cuando algo es manipulado y controlado, tenemos más confianza en que el resultado fue causado por la manipulación. Además, los experimentos implican procedimientos altamente controlados, sistemáticos y en un esfuerzo por reducir el error y los prejuicios, lo cual de alguna forma también incrementa nuestra confianza en que los resultados fueron causados.
Bien, tres de los conceptos fundamentales que pueden ser relacionados con la manipulación tienen que ver con el tipo de variable que se va a poder manipular. Es decir, acá podemos encontrar lo que son las variables independientes, la variable dependiente y las variables controlables. En el caso de la variable independiente, es la variable que el manipulador o investigador manipula para observar su efecto en otras variables, es decir, es la causa que se está investigando. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, valga la redundancia, un nuevo fármaco para mejorar la movilidad de gatos postoperados de una fractura de cadera. En el caso de la variable dependiente, es la variable que se mide para determinar el efecto de la variable independiente sobre ella. Es el resultado que se espera observar como consecuencia de la manipulación que se tiene sobre la variable independiente. Un ejemplo de esto, ¿no es cierto?, es el grado de movilidad de la cadera post intervención de esta nueva mejora de movilidad en gatos postoperados. Y las variables controladas son aquellas que son las variables que se mantienen constantes para evitar que influyan en el resultado del experimento. Por ejemplo, la edad y el estado de salud en general pueden ser variables controlables. Respecto del control y la aleatorización, encontramos tres elementos sumamente relevantes para poder establecer diseños experimentales. Están los grupos de intervención, están los grupos de control y la aleatorización misma. En el caso de los grupos de intervención se refiere a aquellos grupos de participantes que están en un estudio y que reciben el tratamiento o una intervención que se está investigando, y es en general el foco principal del experimento. Por ejemplo, un grupo de participantes al que se le aplica una nueva técnica de fisioterapia para tratar lesiones de rodilla. En el caso del grupo control, es el grupo que no recibe la intervención que se está estudiando, a diferencia del grupo de intervención, sino que un tratamiento estándar o un placebo. Y estos grupos sirven básicamente para poder comparar o para poder evaluar, ¿no es cierto?, el efecto de la intervención. Por ejemplo, el grupo al que se le aplica una técnica estandarizada de fisioterapia para tratar la lesión de rodilla. Y como ya habíamos mencionado, la aleatorización es aquel proceso mediante el cual los participantes son asignados azarosamente o al azar a diferentes grupos de estudio para minimizar los sesgos de selección y asegurar que estos grupos sean comparables y homogéneos. Es decir, que la asignación aleatoria, ¿no es cierto?, de estos pacientes o participantes pueden recibir un nuevo tratamiento o un nuevo placebo o intervención en un ensayo clínico. Algunos ejemplos en el caso de nuestras disciplinas, por ejemplo en el caso de la medicina veterinaria, podemos encontrar un estudio donde, por ejemplo, se está evaluando la eficacia de un nuevo suplemento dietético en la recuperación postoperatoria de gatos. La variable independiente sería en este caso el tipo de suplemento, es decir, el nuevo suplemento versus el suplemento estándar, y en la variable dependiente sería, por ejemplo, el tiempo de recuperación y parámetros de salud medidos a través de un análisis clínico. Los grupos serían un grupo experimental, que sería el nuevo suplemento, que es el que se le está haciendo la intervención, y un grupo control, que es el que se le está dando el tratamiento o la intervención estándar. En este caso, el suplemento estándar. Otro ejemplo relacionado con el caso de enfermería, tenemos un estudio, por ejemplo, la comparación de dos técnicas de manejo del dolor postoperatorio en pacientes sometidos a una cirugía abdominal. Esto habitualmente se hace en la sala de recuperación y también se continúa en la unidad de cuidados quirúrgicos. La variable independiente acá sería la técnica de manejo del dolor, es decir, una técnica A que se contrasta contra una técnica B. La variable dependiente sería el nivel de dolor reportado por los pacientes en una escala de 0 a 10. Y los grupos sería en este caso un grupo experimental al que se le aplica a la técnica A para el manejo del dolor y un grupo de control que es la técnica B que se le aplica probablemente una técnica estandarizada, no una nueva técnica. Y finalmente, en el caso de kinesiología, podemos tener un estudio, por ejemplo, relacionado con la evaluación de un nuevo protocolo de rehabilitación para lesiones de rodilla en atletas.
La variable independiente sería el protocolo de rehabilitación, es decir, un nuevo protocolo que se contrasta, ¿no es cierto?, contra un protocolo estándar. La variable independiente, perdón, sería la mejora en el rango del movimiento y la fuerza muscular medida a través de pruebas funcionales. Los grupos D serían los grupos D experimental, que se le aplica el nuevo protocolo, y un grupo de control que seguiría con un protocolo estandarizado. Para hacerlo un poco más difícil, vamos a analizar dos series de casos para que podamos concretar cierta información y podamos responder algunas preguntas. Ejemplo número 1. Un investigador quiere evaluar si una nueva técnica de enseñanza de las matemáticas entre alumnos de escuelas primarias es más efectiva que el método estándar. Utilizando un diseño experimental, el investigador divide a la clase en dos grupos formados al azar y los denomina grupo A y grupo B. Los estudiantes no pueden elegir en qué grupo están. El proceso de asignación al azar tiene como resultado dos grupos que deberán tener características similares al iniciar el experimento. En el grupo A, el profesor utiliza un método nuevo para enseñar matemáticas y en el grupo B, el profesor utiliza un método estándar para enseñar matemáticas. El investigador, en este caso, ¿no es cierto?, compara los resultados de los exámenes al final del semestre para evaluar el éxito del nuevo método de enseñanza en comparación con la técnica estándar. Al final del estudio, los resultados indican que los estudiantes al que se le aplicó el nuevo método tienen básicamente mejores resultados que en el examen que los estudiantes del grupo control o del grupo B. Ejemplo 2. Un entrenador físico quiere probar la efectividad de un complemento herbal que mejora el rendimiento entre los estudiantes en su clase de ejercicio. Para eso crea grupos experimentales que sean similares al inicio del estudio, donde los estudiantes son asignados aleatoriamente a dos grupos de manera, ¿no es cierto?, azarosa. No pueden elegir el grupo al que pertenecerán. Esa es una de las condiciones. Los estudiantes en ambos grupos toman una píldora diaria, pero no saben si esta es un placebo o una píldora con complemento herbal. El instructor da al grupo A el complemento herbal y al grupo B el placebo. La capacidad física es evaluada en ambos grupos al inicio del experimento y al cabo de 6 semanas de consumir el complemento no se encontró ninguna diferencia en el desempeño entre ambos grupos que sugiera que el complemento fue o no efectivo. Bien, ¿por qué ambos estudios entonces son experimentales? Les voy a dar unos segundos para que lo piensen. Mediten su respuesta, ¿ya la tienen? Me imagino que sí. Porque cumplen en general con las características fundamentales de, ¿no es cierto?, los diseños experimentales. En el caso de, en ambos casos en general, el investigador manipula intencionalmente una variable, es decir, el método de enseñanza en el primer estudio y también el suplemento herbal en el segundo estudio. A eso le vamos a denominar la manipulación de una variable independiente. Por otro lado, en ambos estudios se establece un grupo de comparación. Por una parte, un grupo de control que no recibe el tratamiento experimental, lo que permite de alguna forma evaluar los efectos del tratamiento. A esto le conocemos como grupo control. Recuerden eso, siempre los grupos control no reciben la intervención o el tratamiento. Por otro lado, a ambos escenarios, ¿no es cierto?, ambos casos o ejemplos, los participantes se asignaron aleatoriamente a los grupos, es decir, al azar. Y esto nos estaría ayudando básicamente a controlar variables externas, variables extrañas, variables contaminantes, para poder garantizar, ¿no es cierto?, o que garantizan que los grupos sean comparables al inicio del estudio y al finalizar el estudio. Y por el otro lado, se mide una variable de resultado, en este caso rendimiento académico en el primer caso y capacidad física en el segundo, para evaluar los efectos del tratamiento. A esto nosotros lo conocemos como una medición de una variable dependiente, es decir, cómo varió ¿no es cierto?, la variable básicamente dependiente respecto de la influencia o del efecto que tuvo la variable independiente sobre la variable dependiente. Ahora, una segunda pregunta. ¿Qué tipo de información puede recolectar el investigador en estos dos estudios para saber o para ver si el tratamiento, es decir, un nuevo método educativo o un complemento herbal, es efectivo?
Les dejo la pregunta, piénsenlo un poquito. ¿La tienen lista ya? Bien, en el caso de esta pregunta, los investigadores pueden recolectar una variedad de datos para evaluar la efectividad de los tratamientos. Si lo miramos desde una mirada de diferencias entre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa, en el caso de los diseños cuantitativos experimentales, esto nos puede entregar resultados en términos de pruebas, por ejemplo, calificaciones en exámenes, puntajes en pruebas físicas. ¿Ya? Recuerden que hay un ejemplo que hablaba, se medía la capacidad física. También se pueden hacer medidas fisiológicas, por ejemplo, se puede medir la frecuencia cardíaca, la fuerza muscular, en el caso del suplemento herbal, a quienes se les dio este suplemento herbal. Y también se pueden hacer encuestas, cuestionarios sobre las actitudes, las percepciones y las experiencias. En el caso de los datos cualitativos, la investigación cualitativa, también se pudiese hacer en estos casos conversaciones con los participantes o también se pueden hacer observaciones directas del comportamiento de los participantes. Otra pregunta también tiene que ver con lo siguiente. ¿Puede el investigador establecer la causa y el efecto en cualquiera o ambos estudios? ¿No? ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿Tienen la respuesta? Sí, bueno, en general en ambos estudios el investigador puede establecer una relación causal en el tratamiento y el resultado, siempre y cuando se cumplan ciertos criterios. Es decir, uno de los primeros criterios es que tiene que haber una covariación entre la variable independiente y la variable dependiente, es decir, tiene que haber una diferencia. Por lo tanto, debe existir una relación entre la variable independiente y la variable dependiente, es decir, una variación entre el tratamiento y el resultado. Por otra parte, también tiene que haber una temporalidad, ¿no es cierto?, en lo que es la causa y el efecto. Es decir, que la causa, es decir, el tratamiento, debe preceder al efecto, es decir, el resultado. ¿Ya? Primero se da un tratamiento, se da una intervención para poder observar un resultado. Lo tercero es la eliminación de otras posibles causas. Recordemos que esto se relaciona con variables contaminantes, variables extrañas. ¿Ya? Es decir, que los diseños experimentales deben cumplir con la lógica de que deben controlar o eliminar otras variables que podrían explicar los resultados. Y lo tercero, que tiene que haber un razonamiento lógico. Para eso se utiliza la estadística, es decir, para que pueda establecerse una relación causal que de alguna forma pueda permitir que el conocimiento sea explicable y de que este conocimiento es existente objetivamente en la realidad. Y una última pregunta se relaciona con que ¿qué sucedería si el entrenador, en el caso del entrenador, ¿no es cierto?, que está dando este suplemento herbal, permite que los participantes tomen otros complementos además del que se está investigando? Piénsenla, tienen unos segundos. ¿Qué creen que sucedería? Bien. Bueno, lo que va a suceder básicamente es que los participantes, si toman otros complementos, básicamente se introducirían variables adicionales, es decir, variables contaminantes, variables extrañas, que podrían influir en los resultados y obviamente dificultar la interpretación de los datos, ¿no es cierto? Y esto obviamente va a contaminar los resultados finales. Por ejemplo, si un participante toma otro complemento que no sea el que le dio, ¿no es cierto?, en este ejemplo, que mejora el rendimiento, no se podrá determinar si la mejora en la capacidad física se debe al complemento que se está investigando o a otro complemento. Ahora, para establecer una clasificación en las investigaciones cuantitativas se toma siempre en cuenta la posibilidad que tiene uno como investigador de controlar la variable independiente y otras situaciones. Para eso se han establecido tres tipos de diseños experimentales que en general responden a estas necesidades. Por una parte están los diseños de tipo experimental o también conocidos como preexperimentales, están los cuasi experimentales y también están los experimentales tradicionales o puros. Sucintamente o de forma sintética, los diseños preexperimentales básicamente hay nulo control de variables. En el caso de los experimentales o experimentales puros hay gran control de variables, hay muestreo aleatorio
tanto de la selección de los participantes como de la asignación a grupos, y lo que destaca acá es que también se puede controlar la variable independiente. En el caso de los cuasi experimentales hay una cierta falta de control, ¿no es cierto?, de las variables, la aleatorización de la selección de los participantes, de la asignación de grupos es poco posible, y aunque hay cierto control, también hay una cierta pequeña grado de manipulación de la variable independiente. Estos estudios cuasi experimentales particularmente son estudiados cuando se busca hacer investigación mixta, por lo general cuando buscamos complementar investigación cuantitativa con investigación cualitativa. Si lo llevamos esto a una tabla de comparación, podemos decir que en los casos de los diseños preexperimentales, la presencia del grupo control se puede dar a veces. En el caso de la selección aleatoria de sujetos, esto ya no es posible. En el caso de la asignación aleatoria de grupos, tampoco es posible. En la asignación aleatoria de intervenciones o grupos tampoco se puede, y el grado de control sobre las variables es nula o baja. En el caso de los diseños cuasi experimentales, la presencia de un grupo de control sí es posible, en general sí hay una cierta particularidad que se puede lograr. En el caso de la selección aleatoria de sujetos, sí, pero también está restringida. La selección aleatoria de sujetos a grupos no se puede, y en general también la asignación aleatoria de intervenciones o a grupos es también restringida, por lo que su grado de control en general siempre ocupa un término medio. Pero lo que sí en general cumple con la mayoría de requisitos son los diseños experimentales o experimentales puros. En ellos se puede hacer presencia de un grupo control, ¿no es cierto? Tenemos un grupo de intervención, un grupo de control, podemos seleccionar aleatoriamente a los sujetos, podemos asignar estos sujetos aleatoriamente a grupos de estudio, y también podemos, ¿no es cierto?, hacerles una asignación aleatoria respecto de las intervenciones o los tratamientos a cada grupo. Esto nos permite determinar de que el grado de control sobre las variables es total o alto. Bien, ahora bien, cuando nosotros establecemos diseños experimentales o cualquiera de estos tres grupos, existe en general un consenso internacional en la literatura que nos habla acerca de una nomenclatura para poder establecer estos diseños de preexperimentales, cuasi experimentales y experimentales puros. Para eso utilizamos condicionantes o letras para poder, ¿no es cierto?, armar o formular los grupos matemáticamente. La R se utiliza para asignar al azar o aleatorizar, ¿no es cierto?, la selección de participantes o la selección de grupos. La R viene de random en inglés. La G o G de gato, como le puedan decir, es para determinar el número o grupos de sujetos. Esto viene de group en inglés, grupo. ¿Ya? En el caso de la letra O se utiliza para definir que es una medición que se le hace a los sujetos de un grupo, ¿ya? Y puede tener subíndices para determinar el número de mediciones que se le hace a un grupo, ¿ya? La O es básicamente para medir a un grupo. Y la X se utiliza para definir la presencia de un tratamiento, un estímulo, una intervención o una condición experimental que se aplica a uno de estos grupos, sea el grupo de intervención o el grupo control, los cuales obviamente pueden ser varios, por lo que pueden tener subíndices, es decir, tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3, hasta n tratamiento, intervención, estímulo o condición experimental. Y el slash o guión bajo se refiere a la ausencia de un estímulo, y esto indica de que se trata de un grupo control. ¿Ya? Cuando ustedes vean siempre en la formulación matemática de un guión bajo, esto indica que se trata siempre de un grupo control, no es el grupo de intervención. Bien, respecto de los diseños preexperimentales, hay ciertas formas de representar la nomenclatura en un orden lógico-matemático para poder comprender cómo se establece un diseño preexperimental, cuasi experimental, etc. Vamos a generar un estudio de un grupo con una medición. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo generarían, a través de la nomenclatura que yo les mencioné, cómo generarían este grupo? Es súper fácil.
Si queremos hacer un diseño preexperimental, sabemos que de partida los grupos preexperimentales no pueden ser randomizados, es decir, no pueden ser aleatorizados, por lo tanto no llevan una R. Pero lo que sí podemos determinar cuáles son los grupos de intervención, las intervenciones y cuándo podemos medir. Acá tenemos la representación más básica de un diseño preexperimental. G1 significa que tenemos un grupo, ¿no es cierto? Un grupo probablemente de intervención o un grupo de experimento a los cuales se les aplica vamos acá a dejarlo con un lápiz, un grupo, ¿no es cierto?, al que se le aplica, ¿no es cierto?, una intervención, un experimento y posteriormente se hace una medición. Súper simple, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hacemos cuando tenemos un diseño preexperimental? Cuando hacemos un pretest, es decir, hacemos una medición antes de la intervención y después hacemos un posttest con un grupo, es decir, hacemos una medición en un grupo. ¿Cómo lo harían ustedes? Piénsenlo, busquen la nomenclatura, vuelven atrás en el video. Esto es súper simple, fácil, ¿ve? Es decir, tenemos con un grupo, cuando a mí me dicen con un grupo, ¿no es cierto? Tenemos un grupo número 1, al que se le hace un pretest, es decir, se le hace una medición, ¿ya? Antes de la intervención, se le hace la intervención o el experimento y luego se aplica, ¿no es cierto?, una medición 2. Fíjense bien, esto es súper fácil. Por otra parte, también podemos hacer estudios de comparación con grupos estáticos, ¿ya? ¿Cómo lo harían ustedes? Esto es súper fácil. Fíjense que en los diseños preexperimentales podemos hacer un grupo de intervención y podemos establecer un grupo 2 que es el grupo de control, ya que el grupo número 2 es de comparación. Nos están diciendo que es un diseño de comparación. En el grupo 2 no tenemos intervenciones, por lo tanto cuando ustedes vean, dijimos un guión bajo, se sabe inmediatamente que es un grupo de control al que no se le está aplicando una nueva técnica, un nuevo medicamento, un nuevo fármaco, etcétera. ¿Bien? Por lo tanto, en un primer momento, en paralelo, ¿no es cierto?, en comparación, al primer grupo le aplicamos una intervención y se le hace una primera medición. Pero en el mismo tiempo, ¿no es cierto?, en el mismo proceso de la investigación, en paralelo, al grupo 2 no se le hace la intervención y se hace sí la segunda medición. Eso responde a la lógica de un estudio de comparación con un grupo estático. Un ejemplo entonces de grupos preexperimentales, por ejemplo en medicina veterinaria, tendría que ser, por ejemplo, un estudio de evaluación del impacto de un suplemento nutricional en el peso de un grupo de perros. El procedimiento sería la medición del peso antes y después de la intervención sin un grupo control, ¿ya? El resultado sería observar un cambio, pero que no se puede asegurar que sea exclusivamente por el suplemento debido a la falta de control, ¿ya? Recuerden que esto tiene un solo grupo, sin un grupo control. ¿Ves que se fijan acá? Sin un grupo control. Por lo tanto, cuando no tenemos grupo control, es muy difícil determinar si la intervención tuvo un efecto o tuvo una covarianza, ¿ya? Es decir, si tuvo o no, ¿no es cierto?, una variabilidad entre la variable independiente y la variable dependiente. Bien, en el caso de los experimentales puros también tenemos estudios con grupo control pretest y posttest. Pretest significa básicamente antes de la intervención y posttest antes de la intervención o experimentación. Uno de los grupos comunes en los estudios con grupo control, pretest y posttest son esta siguiente fórmula. Recuerden que los estudios experimentales son grupos randomizados, es decir, que la selección de los participantes y cuando están seleccionados estos participantes son sometidos a grupos o distribuidos a grupos, todo el proceso es aleatorio, es decir, son azarosos. Por lo tanto, acá, en el caso del primer grupo, el grupo randomizado, ustedes lo van a saber que el grupo de intervención es porque tiene la intervención y el grupo que no es randomizado, es decir, el grupo control, es porque tiene el guión bajo. Acá por lo tanto nos encontramos frente a un grupo de intervención, ¿no es cierto?, al cual se le hace una primera medición, acá,
Luego se le hace, perdón, vamos aquí a volver atrás. Aquí, ahí sí. Se le hace entonces la primera medición, se le hace la intervención y se le hace una segunda medición. De ahí la lógica del pretest y el posttest. En cambio, al grupo control se le hace una medición, pero no se le hace la intervención y se le hace una postmedición. Ahora, esto en general siempre es relacionado con que es un experimento en paralelo, ¿ah? Que yo diga que hay una medición 1, medición 2, medición 3, medición 4, en realidad es para mantener un orden matemático, un orden lógico. Pero en general en lo práctico lo que se hace es una medición en paralelo. Yo tomo el grupo control, perdón, tomo el grupo de intervención número 1, aplico la medición, pero en paralelo estoy aplicando al grupo de control una medición también. Bien. En paralelo también estoy aplicando al grupo intervención, estoy aplicando el tratamiento o el experimento, y en el grupo control no estoy aplicando una intervención, un tratamiento o un experimento. Pero sí hago una medición final en ambos grupos. También están los estudios de control un poco más complejos, que son los estudios de 4 grupos, Solomon, que acá por ejemplo también tenemos, es fácil identificarlo, ya saben cuál es el grupo de intervención, ¿no es cierto? Grupo de intervención, grupo control. Grupo de intervención, grupo control. ¿Ya? ¿Por qué lo saben? Porque tienen el slash, perdón, el guión bajo. Bien, entonces tenemos un grupo randomizado, ¿no es cierto? Número 1, al que se le aplica una primera medición. Hay una primera intervención, ¿no es cierto? Y se le hace una segunda medición. Lo mismo el grupo control 2, se le hace una medición, no se le hace la intervención o tratamiento o experimento, se hace una medición. Después tenemos un grupo de intervención, un grupo número 3, ¿no es cierto?, al que no se le hace una medición, pero sí se le hace una intervención y se le hace una medición. Y tenemos el grupo número 4, que es un grupo control, porque ya lo saben, ¿no es cierto?, tiene el guión bajo, pero no se le hace un pretest o una medición previa, tampoco se le hace la intervención o experimento, pero sí se le hace una medición final. Y también tenemos los estudios con grupo control con post-test único. Aquí sí que hay una pequeña diferencia. Acá tenemos igual un grupo randomizado, ¿no es cierto? Número 1, al cual no se le hace un pretest, porque en realidad lo que estamos diciendo arriba en el nombre del estudio o el diseño es que es con post-test único. ¿Ya? Es decir, no se le aplica al primer grupo, ¿no es cierto?, una medición, pero sí se le hace la intervención y se le hace una segunda medición. Y en paralelo, hacemos un segundo grupo de intervención, pero no tenemos grupo control. ¿Ya? Por lo tanto, a este grupo de intervención no puede ser comparable con otro. Pero sí se le hace una segunda medición. Ejemplos de experimentales puros o diseños experimentales puros. En el caso de enfermería podemos hacer la evaluación de la eficacia de un nuevo medicamento para la hipertensión arterial. Por ejemplo, el procedimiento para hacer este tipo de diseño experimental son pacientes asignados aleatoriamente. Recuerden que los experimentales son los únicos que se pueden asignar aleatoriamente. Estos pacientes son asignados aleatoriamente o al azar a un grupo y que reciben un medicamento, y otro grupo que recibe un placebo con mediciones de presión arterial antes y después del tratamiento, ¿ya? Pretest o posttest. ¿Cuáles son los resultados esperados? Por ejemplo, en este caso, que la aleatorización y el control permiten de alguna forma concluir si el medicamento es efectivo o no al compararlo con el placebo. Es un ejemplo claro, fácil y limpio de entender. Después tenemos los diseños cuasi experimentales, que en general, como bien les adelantaba, son diseños más bien de orden mixto, donde podemos mezclar en general, o podemos hacerlo cuantitativo, o podemos mezclarlos también con investigaciones de corte cualitativa. Teníamos, por ejemplo, estudios de series cronológicas, donde, por ejemplo, se hace una serie cronológica, es decir, se hace una medición en el tiempo, donde a un grupo, sin un grupo control, se le hace una medición en un primer momento, se le hace una medición en un segundo momento, se le hace una tercera medición en un tercer momento, en un cuarto momento, luego se aplica la intervención y después se sigue midiendo, ¿ya? Por ejemplo, yo tomo una persona, ¿no es cierto? Le mido
Le mido la presión arterial en 4 momentos. Luego hago una intervención, por ejemplo, actividad física, y hago la medición posterior. ¿Ya? O puedo hacer esa intervención, puede ser la introducción de un medicamento y podría seguir haciendo las mediciones. Por eso es un diseño cuasi experimental de series cronológicas. También tenemos otros estudios que son, por ejemplo, de muestras cronológicas equivalentes, donde a un grupo sin grupo control, se le hace una intervención, hago una medición, ¿no es cierto? No le hago una intervención nuevamente, vuelvo a medir, ¿no es cierto? Hago una intervención, vuelvo a medir, no hago una intervención y vuelvo a medir. Después tenemos los estudios con grupo control equivalente, que estos son grupos también no randomizados, por lo tanto su sesgo puede aumentar obviamente. Tenemos un grupo control, o sea, un grupo, perdón, de intervención al cual se le aplica una medición, se le hace una intervención y se le hace, ¿no es cierto?, una segunda medición. Y en paralelo tenemos a un grupo de intervención al cual se le hace una medición, pero no se le hace una intervención. Recuerden que esto se va haciendo en general en paralelo. Por lo tanto, como no hay grupo control, no sabemos si hay covarianza entre variables o diferencias entre variable independiente y dependiente. Y como habíamos dicho que en algunos casos los estudios cuasi experimentales pueden de alguna forma también tener cierta aleatorización o también pueden someterse a la selección de los participantes al azar, a los grupos, también se puede hacer, ¿no es cierto?, un grupo ya randomizado. Por ejemplo, en el estudio de muestras separadas, pretest y posttest, se puede hacer, por ejemplo, un grupo randomizado al cual se le hace una primera medición, ¿no es cierto?, y se le hace la intervención, pero no se sigue midiendo. ¿Ya? Quedó hasta ahí. Pero en paralelo tenemos un grupo número 2, randomizado también, ¿no es cierto?, al cual no se le hace una medición, pero sí se le hace la primera intervención y en el post-test se le hace una medición. Bien, ejemplos de estudios cuasi experimentales, por lo general, bueno, aplica para todas las disciplinas, pero en el caso de kinesiología, por ejemplo, podríamos evaluar un nuevo protocolo de rehabilitación para lesiones de rodilla. El procedimiento igual sería un grupo de pacientes que sigue el protocolo, mientras otro grupo, ¿no es cierto?, similar con similares características sigue un tratamiento estándar. ¿Ya? El resultado que podríamos esperar de esto es la comparación de la recuperación entre ambos grupos para determinar la eficacia del nuevo protocolo, aunque no se puede eliminar completamente el sesgo de la selección. Recuerden que ese es el gran problema de los estudios cuasi experimentales y no así de los estudios experimentales. Como siempre, si tienes más dudas respecto de la profundización de este material, puedes consultarlo en las referencias que tenemos en Campus Virtual o en las que yo te dejo aquí presente. Que estés muy bien.